Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a estudiar la prosperidad falaz. Este es un tema que pertenece al siglo XIX y es un tema muy tocado en exámenes de admisión de universidades como por ejemplo la San Marcos. Entonces, si tú deseas postular a una universidad más adelante, es importante que conozcas bien este tema porque va a ser uno de los temas que va a venir en las preguntas del examen de admisión. Pero también es importante conocerlo porque pertenece a nuestra historia, pues. Pertenece a la historia de nuestro Perú. Empecemos. Eh, la prosperidad falaz es una época que duró del año 1845 a 1871. Y es esta época, sin duda alguna, la época del guano, la época del boom del guano. El guano va a ser, en esta época, el recurso que daba grandes cantidades de ingresos económicos al Estado peruano. Durante la época de la prosperidad falaz, el Perú producía grandes cantidades de guano y la vendía a países extranjeros que pagaban grandes cantidades de dinero para conseguir guano producido en el Perú. ¿Pero qué es el guano? El guano es un fertilizante utilizado en actividades agrícolas para mejorar la tierra y producir mejores cosechas. El guano es excremento de animales, eh, por ejemplo la vaca, la oveja, el cuy, el conejo, la gallina, otras aves, incluso el murciélago produce guano. Entonces, el excremento de estos animales es el que se utilizaba y se utiliza actualmente para fertilizar la tierra y producir mejores cosechas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el guano del Perú producía tantos ingresos económicos al Estado peruano? ¿Por qué los países extranjeros pagaban grandes cantidades de dinero para poder obtener un poco de guano peruano para fertilizar sus tierras? ¿Es que no había guano en sus países? ¿Qué tenía de especial este guano? ¿Por qué nos daba tanta riqueza? Porque va a ser el guano la mayor fuente de riqueza del Perú durante esta época. Bien, para entender esto, primero vamos a entender y vamos a ubicarnos un poco en el contexto. Eh, la prosperidad falaz es una época del primer militarismo, es decir, se desarrolla en una época en la que gobiernan militares. Por ejemplo, el más famoso de esta época es Ramón Castilla. Ramón Castilla es el militar y presidente peruano que da libertad a los esclavos. Así es, en esta época, en el siglo XIX, todavía existían esclavos, todavía habían personas que eran obligadas a trabajar durante muchas horas, durante grandes jornadas y haciendo muchas labores, en muchas ocasiones labores pesadas, sin recibir un sueldo. Habían esclavos, personas que no tenían derecho a tener una propiedad, que no gozaban de su libertad y estaban sujetas a la voluntad de un amo, de un dueño. Y va a ser Ramón Castilla el que da libertad a los esclavos. Estas y muchas otras obras más de este militar y presidente peruano van a ser importantes dentro de esta época de prosperidad falaz. Pero vamos a verlo más adelante. Decíamos entonces que estamos en el siglo XIX. Estamos en la época republicana. Al escuchar la frase prosperidad falaz, inmediatamente lo primero que debes pensar es en guano de isla. El guano de isla eh, se encontraba principalmente en el litoral, es decir, en la costa del Perú, sobre todo en tres islas conocidas con el nombre de las islas de Chincha. De estas tres islas, las islas de Chincha, salió casi la totalidad del guano que el Perú vendió a países extranjeros, más que todo al continente de Europa. Van a ser los europeos los principales compradores de guano al Perú.
Teníamos otros compradores, pero principalmente son los europeos quienes compran este fertilizante para sus tierras. Antes de entender el por qué, bien, vamos a definir primero qué es la prosperidad falaz. Prosperidad falaz es un periodo de la historia del Perú a inicio de la República. Es decir, la prosperidad falaz se inicia junto con la República. Va a empezar en esta época. Además, la prosperidad falaz tiene algunas características que vamos a ir estudiando en este momento. La primera característica de la prosperidad falaz es que fue una época de bonanza económica. Es decir, el Perú tenía grandes riquezas con el dinero que el guano le produjo a través de sus ventas. El Perú con este dinero compró muchas cosas. El Perú con el dinero del guano compró el primer ferrocarril de toda Sudamérica. Con dinero del guano compró el primer barco a vapor de toda Sudamérica. Con dinero del guano, el Perú puso iluminación por primera vez en las calles de Lima. Con dinero del guano, el Perú tenía una potente marina de guerra. Todo esto gracias al dinero del guano. Sin duda, era una época de bonanza económica, una época de prosperidad. La pregunta es, si en esta época del guano, llamada la prosperidad falaz, el Perú tuvo ingresos económicos altos, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿todos los peruanos tuvieron dinero del guano? ¿Todos los peruanos disfrutaron de este dinero? ¿Se beneficiaron de este dinero? No es así. No es así. Porque en el Perú, solo un grupo social disfrutó del guano. Y para saber quiénes son, hay que recordar quiénes eran los peruanos habitantes del Perú en esta época. Básicamente, estaban las clases altas, que la conformaban los criollos, los que vienen desde la independencia, y estaban las clases bajas, por una parte los esclavos, y la mayoría eran los indígenas. Los criollos, recordemos que son españoles nacidos en el Perú, es decir, papá y mamá son españoles, migran, se mudan a vivir al Perú, y el hijo de ellos nace en el Perú. A esas personas llamamos criollos, personas extranjeras, de padres extranjeros, que nacen en un país distinto al de su origen, un criollo. Entonces los criollos representaban a la clase alta del Perú y venían desde la época de la independencia del Perú. En cambio la clase baja pues eran los esclavos, aquellas personas que eran obligadas a trabajar gratis. Y estaban también los indígenas, que representaban la mayoría de la población. Los criollos fueron quienes se llevaron la mayor parte del dinero del guano. La población, los indígenas, no vio los recursos del guano, solo fue disfrutado por las clases altas del Perú. Entonces, podríamos decir también de alguna manera que cuando hablamos de prosperidad falaz, no es la época de prosperidad del pueblo peruano, sino que la prosperidad falaz tiene como segunda característica, la segunda característica de la prosperidad falaz es el enriquecimiento de los criollos. Es decir, va a ser una época en la que los criollos, la clase alta, se llena de dinero gracias al guano. No los esclavos, no los indígenas, no el pueblo, los criollos, la clase alta. En esta época, varios países intentan quitarle su riqueza al Perú. Intentan quitar el guano. Por ejemplo, Gran Bretaña, que en esta época, en el siglo XIX, era potencia mundial, intenta quitarle el guano. España, Estados Unidos.
Pero tú puedes decir, pero profesor, pero España, pero si nos acabamos de independizar de España, ¿otra vuelta regresa? Pues sí, España vuelve a regresar, vuelve a hacer una guerra para intentar quitarle al Perú el recurso del guano. Pero no lo logra, pues. Estados Unidos también, Norteamérica, también intenta hacer lo mismo. Gran Bretaña, potencia mundial, en esta época, también intenta hacer lo mismo. Pero estando los militares en el gobierno, estamos en el primer militarismo, recordemos, van a ser los militares, es decir, el gobierno militar, los que protegerán a los criollos de no perder sus riquezas contra los adversarios externos. Recordemos que estos países que intentaban quitar las riquezas del guano al Perú no representaban una amenaza en cierta manera para el pueblo, porque no eran el pueblo quien mantenía esas riquezas, eran los criollos. Entonces van a ser los militares quienes protegen a los criollos, para que no pierdan su dinero, no pierdan su riqueza frente a estos adversarios, frente a esos países externos que amenazaban con quitarle esta fuente de ingreso a los criollos. Entonces, la segunda característica de la prosperidad falaz es el enriquecimiento de los criollos. La tercera característica son los gobiernos militares. Como ya hemos dicho, ¿no? O sea, estamos gobernados por militares. Solo nos falta una cosa para terminar de definir lo que es prosperidad falaz. Ya sabemos que prosperidad es pues riqueza, ¿no? Una época buena. Pero ¿por qué falaz? Cuando hablamos de falaz nos referimos a falsa. Entonces una riqueza falsa, una prosperidad falsa. ¿Por qué? Porque después de toda la riqueza que tuvo el Perú, acabó en deudas. En 1871, que termina la época de la prosperidad falaz, el Perú termina sumergido en deudas. Se acabó el guano y se acabó el dinero. Nos quedaron puras deudas. Entonces, cuando el Perú tiene un montón de deudas, vamos a entrar a la finalización de la época de prosperidad falaz y vamos a entrar a lo que vamos a llamar la bancarrota fiscal. Y esto va a ser terrible para el Perú. Es decir, la cuarta característica de la prosperidad falaz es la bancarrota fiscal, que es con lo que termina la prosperidad falaz. ¿Y por qué va a ser esto, la bancarrota fiscal, terrible para el Perú? Ya que 8 años después, eso es terrible para el Perú porque 8 años después, en el año 1879, acuérdate que prosperidad falaz termina en 1871, y 8 años después, en 1879, todavía seguimos con deudas, y se da la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile. Y si el Perú está en bancarrota, así no puede afrontar la guerra, pues. Y esta es una de las causas de las derrotas del Perú. Pero eso lo vamos a ver después en otro tema. Entonces, recordemos, la cuarta característica de la prosperidad falaz es la bancarrota fiscal. Entonces, sigamos con el tema para poder comprenderlo mejor. Es importante comprender la prosperidad falaz, ya que nos va a ayudar a entender otros temas, como por ejemplo la guerra del Pacífico, ¿no? Que estamos diciendo que una de las razones para que el Perú perdiera la guerra, una de las causas, era pues la bancarrota fiscal, que estamos llenos de deuda, estamos en bancarrota, estamos quebrados. Pero vamos a entender también el contexto mundial, es decir, en qué contexto se desarrolla todo esto de la prosperidad falaz. Primero, dentro del contexto mundial podemos decir que para empezar estamos en el siglo XIX. Para empezar. Segundo, los compradores que teníamos en el Perú, los principales clientes que compraban guano peruano,
eran Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania. Estas potencias mundiales de la época compraban guano al Perú. ¿Pero por qué? Uno se puede preguntar, ¿pero por qué esos países? ¿Por qué países europeos como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania compran guano? ¿Acaso no hay guano en su territorio? ¿Acaso no existen animales que también produzcan excremento que pueda ser utilizado como fertilizante? Esta respuesta la vamos a ver más adelante, pero primero vamos a entender el siguiente contexto en el que estamos. Estamos en el contexto mundial de la segunda revolución industrial. Países industriales como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Se da la segunda revolución industrial. Pero tú puedes preguntar, pero profesor, pero si son países industriales, dedicados a la industria, ¿para qué necesitan guanos si el guano es utilizado en labores agrícolas? Y la respuesta viene porque ten en cuenta que los países industriales, utilizaban dentro de su mano de obra a los obreros. Y los obreros, para poder trabajar, necesitaban alimentarse bien. Y para alimentarse bien necesitan que haya una buena producción agrícola para poder producir los alimentos que esos obreros necesitan. Entonces los países industriales compraban guano para tener una agricultura próspera, para poder alimentar adecuadamente a sus obreros, ya que eso les aseguraba una mano de obra mejor para las labores industriales que ellos realizaban. Además, Estados Unidos y Gran Bretaña también se dedicaban a la industria textil. Entonces, la industria textil necesita grandes cosechas de algodón, ¿no? Para producir las telas con las que producen las ropas. Entonces, es por este motivo que un país industrial, necesitaba el guano de islas para poder, como decíamos, fertilizar las tierras y producir mejores cosechas de algodón, para seguir produciendo mejores prendas en la industria textil. Vamos entendiendo ahora el por qué, ¿no? Ya vamos entendiendo y comprendiendo el por qué entonces países industriales eran los mejores clientes de guano del Perú. Pero ¿por qué compraban guano en el Perú? ¿Por qué hacían esos viajes tan largos, tan extensos para comprar guano acá en el Perú? Bueno, lo que pasó era que los países industriales se valieron de su ciencia, de sus científicos. Y ellos lo primero que hicieron fue analizar el guano. Llevaron el guano, lo analizaron con sus científicos y descubrieron una gran diferencia entre el guano que producían en sus países con el guano que se producía en el Perú. Por ejemplo, ellos, dentro de los análisis científicos que hicieron, se dieron cuenta de que un saco de guano de oveja, es decir, un saco de excremento de oveja, producía como resultado de cosecha 2 sacos de trigo. Es decir, un saco de guano de oveja da como resultado 2 sacos de trigo en la cosecha. En cambio, con un saco de guano de islas del Perú, se producía 25 sacos de trigo de cosecha. Gran diferencia, gran diferencia. Es por esto que los europeos pagaban mucho dinero, porque representaba, pues, el guano de isla peruana representaba un gran beneficio para ellos. No, imagínense la diferencia, 2 sacos de trigo producidos con la inversión de un saco de oveja a 25 sacos de trigo producidos con la inversión de un solo saco de guano de islas del Perú. Es por esto que los europeos se constituían en los grandes compradores, en los mejores clientes del guano de islas del Perú. Bien, hasta acá hemos visto la primera parte. Nos falta ver todavía cuáles eran los métodos
de venta que utilizaba el Perú. Pero esto vamos a verlo en la segunda parte. Vamos a ver también los beneficios, vamos a ver cómo se fue decayendo toda esta época de prosperidad falaz y cómo fue repercutiendo, cuáles fueron las repercusiones que tuvo todo esto dentro de la realidad peruana. Pero esto lo vamos a ver en una segunda parte. Hasta hoy, aquí nos quedamos. Muchas gracias.